Bueno, chiques, muchas gracias por volver. Me avisan. Perfecto. Muchas gracias, chiques. Muchas gracias a todos por regresar a este espacio, por aguantar estos 2 días, por todos los aprendizajes también. Me presento, soy Matías Vaca, soy cofundador y coordinador de comunicaciones en Status Queer. Es una fundación en Ecuador que trabaja por los jóvenes LGBTIQ+, haciendo espacios seguros y generando información para empoderar a las juventudes en Ecuador. Y hoy tengo el gusto de presentarles este taller titulada Caja Colectiva de Herramientas Digitales, Activismos y Replicabilidad en América Latina. Este espacio nació de una idea simple, que hoy todos aquí salgamos con las manos llenas de herramientas prácticas con las que podamos llevar a nuestras comunidades y a nuestros activismos en nuestra región para usar estas herramientas digitales y fortalecer los derechos, la memoria y la sostenibilidad en contextos donde la información y la participación son poder. Para cumplir con este objetivo, tengo el honor de compartir este taller con panelistas de distintos países que nos acompañan a través del Zoom también. No sé si podemos ponerlos para ya irlos viendo. Ahí están. Primero está aquí presencialmente Maylén García de Argentina, cofundadora de DataGénero, especialista en datos, género y gobernanza en tecnología. Ricardo Chica, de Ecuador, director de Status Queer, impulsa espacios seguros y la participación comunitaria de espacios LGBTIQ+ en Ecuador. Un aplauso, por favor. Luana Barbosa, de Brasil, joven trans y emprendedora social que desarrolla tecnologías desde la periferia. Y Juan Quintana, de Colombia, politólogo y activista, cofundador del colectivo Revolución en Rosa. Además, contamos con Diego Abreu como relator del panel, quien irá registrando los principales aportes para la relatoría final. Un aplauso, por favor. Tal vez podemos poner las diapositivas en las que está un código QR, por favor. Les cuento un poco de cómo va a funcionar este taller. En este taller vamos a presentarles un código QR que les va a llevar a un Padlet. Este Padlet nos va a funcionar como un muro interactivo en el que todos ustedes pueden colocar ya sea un texto, links, fotos, imágenes, a videos, también puede ser, de herramientas que hayan utilizado en sus comunidades, en sus activismos, para llegar y para alcanzar objetivos que se hayan propuesto. Pueden ser desde herramientas digitales, textos, ¿me escuchan ahí? Páginas web, etcétera. Puede ser como una amplia gama de situaciones. Un poquito más abajo está el código QR para que le puedan tomar una foto. Ahí está. Ahí está. Un minutito para poder mirarlo, que lo escaneen. Ahí van a encontrar también las instrucciones. También hemos puesto un ejemplo desde Status Queer para que puedan ver a qué nos referimos con herramientas. Entonces, con eso, sin nada más que agregar, le doy el espacio a Maylén, que nos pueda hablar sobre datos, género y gobernanza tecnológica. Adelante, Maylén. Gracias. Estoy muy feliz de estar en este panel con ustedes y con las chicas que están en la virtualidad y ahora no los vemos, pero están acá y se siente lindo. Pensando en que tenemos muy poco tiempo y en transmitir herramientas prácticas, un poco la idea que primero quiero traer es la de las preguntas y qué tipo de preguntas nos tenemos que hacer, y por ahí se dialoga con lo que conversábamos ayer, frente a o cuando queremos empezar una investigación y queremos usar datos que existen, ¿no? Entonces, o que queremos producir datos. Hay un libro que se llama Feminismo de Datos, que en la introducción habla de las preguntas del who, o sea, las preguntas con W le dicen en inglés, pero serían las preguntas por el qué, por el quién, por el cómo, que son centrales para poder pensar qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y, como también hablábamos mucho, quién lo va a financiar. Y si no hay plata, qué estrategias colectivas y colaborativas vamos a generar para eso. Y entonces la idea es contarles, si esto me funcionara, ahí va. Bueno, era un poco lo que les decía ayer, ¿no? Como estrategias, caja de herramientas. Bueno, ¿cómo empezamos? Hay que hackear al poder, hay que usar la digitalidad y usar la gobernanza del Internet a nuestro favor, las estrategias que nos ponen, ¿no? Recién lo conversaban también en el panel anterior con Arnaldo. Hay que desafiarlo y hay que pensar en estrategias de transformación.
Y en eso voy a ir directo, ¿por qué? A pensar cómo lo hacemos y qué proyectos, y hablarles un poco de qué podemos hacer, y también pensando en la caja de herramientas, decirles que en la web Data Género no solo están las investigaciones, sino también en muchos casos están las metodologías para pensar en los proyectos. Y para mí, y se relaciona un montón con lo que conversaban en el panel anterior, pensar datos inclusivos y sobre todo construir con datos las preguntas que nos hacemos desde la comunidad LGBTI, es situarlo y es también pensar qué preguntas vamos a hacernos en nuestros propios términos, ¿no? Y no nos van a hacer otros. Cuando recién los compañeros planteaban esto, bueno, ¿cómo usamos a nuestro favor? ¿Cómo construimos estrategias y herramientas que vayan más allá de aquello que todos dicen y que también está pensado y sobre todo con datos de una forma muy ciscentrada y cisnormada? Y ahí creo que pensar en condiciones de vida y de redefinir qué son condiciones de vida, cómo habitamos la experiencia de vida, y pensar en esos procesos de forma colaborativa, en diálogo y también en conflicto entre quienes hacemos parte de la diversidad, es una clave para construir proyectos que realmente tengan un sentido más allá, más transformador que solamente publicar los resultados de la investigación o hacer una encuesta por hacer una encuesta, ¿no? Y creo que este es un muy, muy buen proyecto en el que hemos trabajado y hemos intentado trabajar de esa manera, que también los invito a leer y a descargar y a ver, están todos en la web de Data Género. Ayer hablaba un poco de Aimurai, y para mí lo más potente de Aimurai, y vuelvo a insistir y a invitarles, para quienes no me escucharon ayer, que está la convocatoria abierta de la red de IA feminista, que financia proyectos feministas con inteligencia artificial, y en distintas etapas, pueden ir desde la ideación al prototipado o a escalar una herramienta. ¿Cómo pensamos herramientas que sean multipropósito, ¿no? Me parece que otro desafío que tenemos un montón de frentes abiertos, tenemos poco tiempo, pocos recursos y somos cada vez menos. Entonces, ¿cómo desarrollamos proyectos en donde logramos maximizar el impacto? Y para mí hay algo de eso que podemos ver en Aimurai, porque queríamos atacar varios problemas. El problema de la falta de protección de los datos personales, el problema de que los datos están en las nubes y cómo indirectamente potenciamos para que los estados inviertan en estructuras, en infraestructura tecnológica y que corran en servidores locales. Y además teníamos el tema de que queríamos que se abran datos sobre causas de violencia de género. Entonces, es un desafío, no es tan sencillo, requiere de un proceso de darnos tiempo para hacernos las preguntas correctas, pero también diría que pensemos herramientas que sirvan a varios propósitos. Y tratemos de trabajar en ese sentido. Eso es algo que me gustaría como dejar de este proceso, porque estamos en un momento que nos demanda mucha energía y nos desgasta mucho. Y después, y hoy también estuvieron hablando de elecciones, este es un proyecto que queremos mucho porque en Argentina, no sé, en otros países, en México se hacía hasta hace muy poco y ahora la reforma última lo dejaron. En Argentina no se recolecta información sobre, no se hace un listado que se publique sobre quiénes se presentan a las candidaturas, ¿no? El género de las candidaturas y en realidad ni de los partidos políticos. Entonces hay que hacer como un trabajo muy manual de reconstruir las candidaturas a cargos electivos, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional en todas las provincias. Y nuestra idea con esto era monitorear qué pasaba después de las leyes de paridad. ¿Por qué lo digo? Porque también surgía en el panel anterior. Algunos hemos confiado que con tener avances normativos alcanzaba y que iban a ser suficientes para garantizar derechos. Y estamos en un momento que vemos que no. Entonces, tener proyectos, en este caso, porque es nuestra expertise y lo que hacemos, ¿no? con datos, pero que busquen habilitar nuevas preguntas y que los datos nos ayuden a mostrar problemas en la implementación de las normas que tenemos vigentes y desafíos para eso, es una manera de seguir
abonando a esa conversación. Y Dios, voy a dejar de hacerlo mal, les prometo. Y ya para ir súper cerrando, Silencios Digitales, que también contaba un poco ayer, y de nuevo invito un montón a quienes quieran participar para responder la encuesta, lo que tiene como objetivo también es pensar de qué manera se da la violencia digital en línea, y acá de nuevo haciendo una revisión de la literatura, lo que encontramos es, hay proyectos en América Latina que se han focalizado en la violencia ejercida por parejas o exparejas, o la difusión de imágenes no consentidas. Hay otros proyectos que se han centrado más en ataques a la libertad de expresión, y hay otros proyectos e investigaciones que se han llevado adelante más vinculadas a la violencia LGBTI. Pero no hay ninguno que lo pensara de forma integral, como si las violencias no se ejercieran incluso sobre más de una persona y de forma interseccional. Entonces, acá la apuesta por hacer esta encuesta tenía que ver con, bueno, ¿podemos intentar describir, pero al mismo tiempo caracterizar de una forma más integral este tipo de violencias? Bueno, capaz el año que viene tengo la respuesta. Ahora solo estamos haciendo la encuesta. No, y sí como contraparte, y de nuevo en esto de ser estratégicos y pensar en proyectos que nos permitan conectar luchas. El lado 2 de esto, como les contaba, es trabajar con organizaciones para fortalecer por un lado, la seguridad digital, y por otro lado, la gobernanza de datos de las organizaciones, que siempre es como un desafío pendiente. Eso es todo, en realidad. Voy a contar solo un proyecto más, en 30 segundos. 30 segundos. No, y lo último, pensando en otras metodologías. Mi última metodología, y es súper colaborativa, y es volver a las viejas hackatones, es volver a las viejas instancias de recolección, de escarapeo de la información que está disponible, para ver desde ese problema que queremos resolver, qué hay. Y nos vamos a dar cuenta también que en nuestras latitudes mucha información está, a veces está fragmentada, a veces está dispersa, pero si tenemos espacios donde somos muchos en una conversación, vamos a llegar a soluciones a estos problemas. Así que hay que volver a eso también. Gracias. Chévere, muchas gracias, Mike. Creo que de lo que hemos aprendido le habla mucho al tema de replicabilidad. Creo que hablándolo con Mike, el tema de cartografías, por ejemplo, y gracias por la apertura que tú te generó en esta conversación que tuvimos, para poder replicarla, inspirar el tema de cartografías, de datos, y poder replicarla en Ecuador, me inspiraría un montón poder hacerlo, y espero que también estas ideas y estas herramientas le inspiren a ustedes para replicarlas en sus comunidades. Con eso pasamos, un aplauso por favor. Con eso pasamos con Ricardo Chica, que nos va a hablar sobre el cuirómetro político, de la participación digital y de la alfabetización comunitaria. Adelante, Ricky. Bueno, extrañándoles esta jornada, qué lindo desde la virtualidad saludarles a todas y todos, un montón de caritas conocidas también ahí que están sacando el espacio de Yodlaga Yev de una manera sobresaliente. Mi nombre es Ricardo Chica, conjuntamente a Mati trabajamos en Status Queer, promoviendo la democratización de la información, creando productos mínimos viables a través de la población LGBTIQ+, desde los jóvenes para los jóvenes, herramientas innovadoras que puedan también vender un concepto a la ciudadanía en un lenguaje sencillo. Cuando hablamos muchísimo de comunicar y también de informarnos, de investigar, muchas veces nos quedamos en lo técnico o dentro de nuestros nichos, nuestras esferas. Qué importante es poder salir de estos nichos y llegar a las personas que no necesariamente saben qué es derechos humanos, qué es población LGBTIQ+. Y de esto va tratando el Cuirómetro Político, que es una herramienta para una ciudadanía digital diversa. Nace desde Status Queer y lo que busca es medir, visibilizar y transformar la relación entre nuestras poblaciones y las instituciones democráticas. Ya ha tenido algunos pilotajes exitosos que nos ha permitido, primero, ser parte de un proceso de fortalecimiento de capacidades con una organización YAG México, y también nos ha permitido incluir dentro de informes de misión de observación electoral de la Unión Europea en Ecuador, sobre todo de las últimas elecciones presidenciales que tuvimos. ¿De qué va el cuirómetro político? Tiene una metodología que te va a medir actitudes y creencias de las candidaturas a la presidencia de la República en este pilotaje. Luego yo les cuento cómo queremos escalarlo.
y también la presencia de propuestas específicas en planes de gobierno para nosotras, las personas LGBTIQ+. Y cómo también se va a asociar la visibilidad y representación en campañas electorales de organizaciones de la sociedad civil, de activistas, de defensores, de personas LGBTIQ+. ¿Y cómo lo hacemos? En formato sí de informe, pero también miren la imagen que está acá colocada en pantalla, shot por cada discurso de odio. Entonces tenemos algunos de los candidatos a la presidencia de la República del último periodo y tenemos unos vasos de shots que hacen el símil de qué es lo que ellos comunicaron en un debate presidencial y pues esto lo comunicamos también hacia la ciudadanía, hacia los jóvenes y personas de LGBTIQ+, que son nuestra principal audiencia. Desde el Queerómetro hemos logrado hacer algunos eventos, entre ellos también conversatorios sobre voto informado de personas LGBTIQ+, con todos los datos que pudimos abstraer. Quisimos también fomentar este interés en la población y pues convocarnos para no solo hablar sobre los resultados del informe, sino también hablar de qué es lo que nos atraviesa dentro de elecciones y también como personas de LGBTQ+, qué tipo de demandas, qué tipo de preocupaciones tengo con respecto a tales partidos, tales candidatos. Y ahora queremos dar este paso y por ello también queremos socializarlo en este espacio muy valioso con ustedes, y es que queremos pasar de un pilotaje de un queerómetro electoral a un queerómetro ciudadano, para no solo monitorear en épocas de elecciones a candidatos a presidente, sino también candidatos a la Asamblea, que en este caso también sería el Congreso para ustedes del Poder Legislativo, pero también monitorear políticas públicas desde la institucionalidad con enfoque de diversidades sexogenéricas. Esta herramienta va a crecer y por ello también amerita capacidades técnicas, amerita también datos propios y nos gustaría mucho también replicarlo en un siguiente país. Para ello les cuento de breve resumen también ya para ir finalizando la intervención. El Queerómetro Político actualmente es una herramienta que cuenta con una guía metodológica, con un kit pedagógico para juventudes de LGBTIQ+, y también con recursos multimedia abiertos y descargables. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier organización puede adaptarlo a su contexto nacional. Si es que ustedes están en un país que próximamente va a atravesar unas elecciones, ya sea a nivel nacional, a nivel local, contáctenos a statusqueer.es para poder hacer una alianza y poder replicar un pilotaje para ver cómo nos va. El aliarnos entre organizaciones juveniles también es poder acceder a fondos, financiamiento, oportunidades de innovación dentro de la esfera de todo lo que tiene que ver con investigación. Y para finalizar, desde Status Queer también y todo lo que tiene que ver con derechos digitales, muchas veces abordamos la brecha digital o la falta de capacidades dentro de la comunicación y el diseño gráfico para poder también transmitir lo que hacemos desde sociedad civil. Lo que nosotros queremos hacer es continuar el legado de nuestras ancestras y madres trans que han permitido que se despenalice la homosexualidad en el Ecuador desde el 1997 y 98, una lucha que tomó décadas, y pues también guardar estas imágenes, guardar estos artículos de periódico, guardar estos testimonios en la nube para que también se pueda acceder constantemente y hacer ese relevo generacional de memoria histórica y a través de estos repositorios permitir que las nuevas generaciones sepan cuál es nuestra historia. Hay casos exitosos de los cuales también tenemos muchas referencias. Sabemos que en Argentina también se está llevando a cabo muchos procesos similares y por eso nos gustaría articular con ustedes para recabar estos datos, testimonios y arte y poder hacerlos también en Ecuador. Entonces, bueno, la invitación nuevamente a colaborar. Nos vemos en el camino y pues también recordar que ser jóvenes es articularnos desde la innovación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricky. Creo que lo que nos comenta Ricky es súper fundamental. Justo el último proyecto del que habló le habla mucho al tener una carrera contra el reloj. Muchas de las mujeres trans de las que se busca recopilar esta memoria son personas de la tercera edad que viven en pobreza extrema, que tienen todas estas fotos, documentos, archivos en un rincón de su casa y que pronto podrían ser olvidados. Entonces, para nosotros es súper importante poder recolectarlo y es una inspiración que viene justo de Argentina, del Archivo de Memoria Trans. Entonces, justo la idea de este taller, el que de otras ideas, de otros países, de otras latitudes pueden ser replicadas en otras partes del mundo. Con eso pasamos con Luana Luz, que nos va a hablar sobre innovación desde la periferia y tecnologías sociales. Adelante, Luana. Olá, buenas tardes a todas as pessoas. Agradeço a invitação e felicito a toda a organização por uma edição mais de Youth Like Jeff, um espaço importante para toda a juventude da América Latina e Caribe que cuenta a governança da internet.
Soy Luana Barbosa, una joven negra trans de la región de Brasil que trabajo como activista y emprendimiento social. Nasci em uma região periférica chamada Igura, um barrio que apresenta em menor índice de desenvolvimento humano na cidade de Recife. Meu território foi de onde iniciei a construção coletiva de ideias e enfrentamentos às desigualdades sociais. As realidades das pessoas trans e travestis em Brasil segue sendo um cenário alarmante para todo o mundo, como mostra estes dados. 90% da população trans recorre à prostituição em algum momento da vida por falta de oportunidades de trabalho. 82% abandonam a escola secundária entre 14 e 18 anos, e 35% a expectativa de vida de mulheres trans, travestis e transexuais. Diante desse cenário, decidi unir-me a outras pessoas de minha comunidade que também enfrentamos discriminação para discutir temas que nos atravessamos em nosso corpo e em um lugar de onde vivemos. Por isso, decidi fundar o coletivo de favela LGBTI+, para ocupar espaços públicos com discussões de conscientizações e empoderamento de nossa comunidade. Minha trajetória no eixos pelos direitos humanos e em influências de políticas públicas foi reconhecida por uma cidade onde ganhei um prêmio. Ademais, fui selecionada como futuro da inovação social em Brasil, sendo a primeira mulher trans em ganhar prêmio empreendedor social. Em minha área de estudo, as ciências exatas, há uma baixa apresentação de público feminino e negro, como mostra estes recortes gráficos. Esse foi um desafio para mim insertarmos em mercado. A partir deste desafio controvertido em mesmo ano, as empresas em trabalho aumentando as oportunidades de mercado laboral para grupos diversos. Então, decidi unir minha experiência e desenvolver estratégia que pudesse garantir os direitos humanos e minhas experiências em políticas públicas para fundar a Pajubatec. E nosso trabalho chegamos em Harvard, MIT. Também podemos participar no programa brasileiro do Silêncio ao Silício, que nos reconhece como os principais conhecidos lugares com tecnologia, Google, Meta. Pero me gostaria que eu me observasse com essas imagens que não trata de uma tecnologia não convencional, não aquelas que se focam na produtividade e lucro, sim naquelas que são coletivas, populares e sustentáveis, promovendo melhor qualidade de vida das pessoas. Este é retrato de uma cena da série quanto à história de Vogue e outras coisas. Todas as ideias, concepções e visão de mundo, todos queremos desenvolvimento num propósito. Nesse sentido, tenho outra pergunta. O que é tecnologia? Existe uma ideologia californiana que só vem e termina como de processo de lucro, dispositivos e sistemas relacionados com computadores e internet, sendo que é um termo que se reflete no conjunto de conhecimentos, técnicas e processos de atividade humana. Por isso, nossa organização busca promover uma justiça para que todos os produzimos dentro de nossas comunidades seja reconhecido e, por meio da justiça, promover igualdade e cidadania. Cremos que a tecnologia também é uma possibilidade de ingresso e ser através de empreendimento ou emprego formal. Por isso, desenvolvemos estratégias de enfrentamento. Promovemos um evento anualmente para realizar formação profissional, mobilizando empresas para atrair profissionais diversos e também promovemos uma investigação para entender a violência em nosso território e recopilar dados para construir nossa plataforma. Criamos uma tecnologia nos direitos e na
nuestra población en caso de violencia y necesitamos garantir la autonomía de nuestros datos y que todas las personas puedan acceder de forma justa a la educación y a la aprendizaje. Vamos a construir una tecnología ética e inclusiva para todas las personas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luana. Creo que es súper importante recordar y lo que nos mencionas de que el activismo tiene que ser interseccional, la tecnología tiene que estar hecha y creada, pensada en que tiene que servirle a las personas. Entonces, muchas gracias por todas estas palabras y felicitaciones. Antes de pasar al último, les recuerdo que está el muro digital en el que pueden ir, ahora que ya conocen algunas de las herramientas, ya han visto a lo que nos referimos con crear una caja de herramientas para todos ustedes. Recuerden ir escribiendo como todas las ideas y todas las herramientas que han estado usando. Con eso pasamos con la última intervención de Juan Quintana, que nos va a hablar sobre memoria, participación política y la participación política de las juventudes. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto compartir acá con ustedes. Yo soy Juan Quintana Lopera, cofundador de Revolución Rosa. Somos un colectivo popular que le apunta a defender los derechos humanos y a entrelazar la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, con la defensa de otros derechos como el derecho a la vivienda, a la salud, la educación, el transporte digno, entre otras. Entonces, pues me voy a enfocar principalmente en lo que significa luchar y recordar como una estrategia llevado a la digitalidad para poder construir comunidad y también exigir el cumplimiento de estos derechos. Empezando primero pensándonos en por qué participar y por qué es necesario, sobre todo teniendo en cuenta que pues vivimos en una sociedad en la cual nuestros derechos no son garantizados, menos si somos personas sexogénero diversas, aún menos si somos personas empobrecidas, aún menos si somos personas racializadas. Y en efecto, pues ya que no tenemos garantías plenas para nuestros derechos, es necesario tomar las acciones para poder pensarnos en una transformación social y la participación que lleva a la organización o se puede, digamos, articular por medio de la organización, es lo que nos permite ejercer ese derecho a una transformación social que vemos como necesaria, porque en efecto es desde ahí donde partimos, donde vemos que si la vida estuviera perfecta para todo el mundo, pues podríamos cada quien enfocarnos en nuestras pasiones, en nuestros proyectos de vida, pero ya que no existen estas garantías, pues en efecto nuestro llamado es principalmente a poder tomar las acciones y organizarlas de tal manera que esto nos permita pues brindar los resultados en temas de garantía de derechos que buscamos. Para esto, nosotros como colectivo nos enfocamos principalmente en las herramientas digitales y sobre todo la digitalización de las herramientas que utilizamos de otro modo. Entonces nosotros como colectivo nos hemos basado principalmente en el uso de plataformas digitales para visibilizar y sobre todo para dar mayor capacidad de alcance a estas acciones que se toman, pero también vemos que las herramientas en sí tienen sus propios méritos, ya que estas pues, nos permiten primero coordinar acciones descentralizadas en lugares donde no nos encontramos directamente, donde no podemos depender de una organización o un colectivo más grande. Hay formas de conectarnos para poder, digamos, articular y así llevar a cabo los procesos que consideramos necesarios de manera territorial. También esa misma articulación de por sí nos exige o nos brinda la posibilidad de documentar estos procesos y también los abusos que se dan a raíz de ellos, ¿no? Digamos, las problemáticas que se generan al momento de tratar de ejercer nuestro trabajo. También podemos, como les mencionaba, conectar con redes regionales porque no siempre estamos ahí en el territorio, pero vemos otros procesos, vemos otras iniciativas que tienen mucha fortaleza y que tienen aspectos de replicabilidad que les comentaré un poco más adelante, y estos son muy valiosos al momento de nosotros querer definir un poco más nuestro trabajo, ya que nos enriquece y ese fácil acceso que tenemos a ello es muy importante para contrastar un poco, para ver qué funciona, qué no funciona y cómo lo podemos aplicar de manera territorial. Y pues sobre todo una faceta que tienen estas herramientas digitales es el hecho que nos permiten visibilizar las demandas de forma más segura y creativa, ya que pues siempre hay una relativa distancia entre lo que se exige y donde nos encontramos, porque nuestra integridad física muchas veces es lo primero que está en riesgo al momento de nosotros querer hacer este tipo de exigencias. Ya, por ejemplo, si yo me pongo a pensar en lo que también nos sirve
En estas herramientas yo veo que se genera también un registro de memoria y esa memoria es muy importante porque nos permite también visibilizar esos procesos fuera de lo que nosotros mismos concebimos, porque muchas veces, sobre todo si estamos en organizaciones, en colectivos o en estos procesos de lucha, al estar dentro de ellos mismos no siempre nos damos cuenta que hay un panorama hacia afuera que está percibiendo cómo se están moviendo estos, y ser curadores y curadas de esa memoria digital pues nos permite también asegurarnos de que la percepción externa de estos mismos pues tenga una buena recepción. Entonces yo veo que la memoria histórica que se genera a raíz de esto de manera digital nos permite pues primero registrar esos procesos en tiempo real, estarlos actualizando constantemente, también permite ya mostrar una trayectoria para el momento en que necesitamos buscar hacer otras alianzas o ser un referente, porque digamos que al generar referentes de fácil acceso le permitimos a otras personas ver cuál es nuestro trabajo, ver qué se puede replicar en otras áreas, ver que se puede adaptar también de ese mismo trabajo, y pues también se va alimentando una identidad colectiva, es decir, se va fortaleciendo el concepto de lo que es como proceso de lucha, como colectivo, al momento de tener ese registro digital. Esto cómo se aterriza, digamos, al momento de llevarlo asegurándose de pensar en todo lo que se hace como una forma de hacer más ruido, de generar más contenido, que puede parecer superficial, pero en efecto es lo que nos permite amplificar el impacto que tienen estas acciones, utilizando registros reales, contando historias, un poco como lo que mencionaba May, de quién, cómo, cuándo, visibilizar procesos en un solo momento, o sea, atar estos procesos o estos momentos que surgen a procesos más grandes, hacer una conexión real con las personas al momento de dar estos relatos y siempre hacer un llamado a la acción, que no simplemente se quede en esto fue lo que pasó, sino que esto es lo que podemos hacer al respecto. Y por último, pues al compartir la memoria, lo importante es, de nuevo, no solamente que se quede ahí, sino que esto se vuelva un llamado a la participación. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto de manera que sea atractivo y que sea realmente convincente? Pues una parte clave es la formación de una identidad visual clara, que la gente sepa reconocer cuál es ese trabajo y por qué se está haciendo ese trabajo, formatos repetibles que sean fácilmente identificables, que sean fácilmente también guardables y reenviables, o sea, hacer que el contenido tenga una adaptabilidad a los formatos que se mueven hoy en día, porque sí o sí la era digital hace parte de las esferas en las que movemos actualmente, y sobre todo conectando esto a las temáticas más grandes, a las dinámicas más grandes que nos atraviesan en la sociedad. Y por último, pues no hacer esto de manera pasiva, no simplemente hacerlo como por hacerlo, sino asegurarnos de que realmente esto sí genera la más mínima interacción en un comentario, en un like, en cualquier cosa, con una asociación con otro colectivo, que podamos aprovechar esos momentos para fortalecer las redes que tejemos y de así, pues también fortalecer nuestros procesos a raíz de ello. Con esto ya cierro con un llamado, y más que un llamado, pues una invitación, que es a que creemos, que veamos el potencial de compartir en todo lo que hacemos, que a raíz de esa creación podamos luchar y eventualmente que podamos vencer para poder convivir en condiciones más dignas y aptas para todos. Gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Juan. Es súper importante lo que nos dices. Sin memoria no hay activismos. Este es un momento súper importante para recordar todas las luchas que vinieron antes de nosotros, para obtenerlas presentes, para también encontrar fuerza dentro de esas luchas, reconocer que existe una responsabilidad que tenemos todos nosotros para las personas que conquistaron los derechos de los que disfrutamos hoy y que también nos den fuerza para conquistar los que todavía nos quedan pendientes. Bueno, con esto terminamos como nuestra sesión de paneles y ahora pasamos a el espacio que es suyo para que nos puedan compartir las herramientas que ustedes, viendo las que nos han compartido nuestros panelistas, nos puedan compartir otras herramientas y otras formas prácticas replicables que en sus comunidades o colectivos han podido encontrar. Entonces, tal vez vamos alzando la mano quien tenga alguna práctica o herramienta que quisiera compartir. Muy buenas tardes. Sí, yo quería decir como muy brevemente que en el muro virtual que compartieron puse 2 comentarios. Uno de ellos, primero felicidades, gracias, qué lindo verles, qué lindo escucharles, gracias por esas herramientas. Y uno de los comentarios que puse es sobre esta web que se llama Jitsi, que funciona muy bien para organizarse, como para salir a marchar, para organizar acciones,
porque puedes hacer videollamadas sin necesidad de conectarte con tu correo, sin necesidad de poner ningún dato. Y entonces es mucha privacidad y por ahí puedes conectar con los compañeros y evitas que te rastreen por ese lado, Jitsi. Y también otro de los comentarios que puse es una carpeta donde hay un montón de plantillas de memes que compilé. Creo que los memes son una fuente bastante útil de compartir información y de reírse del poder, que a la vez es un llamado a la acción. Entonces, hagan memes. Ahí les dejé las plantillas con mucha libertad. Eso quería decir. Olá. Olá, graças. Como estão? Tudo bem, Diego, Luana? Ok. Bom, eu tenho bastante ferramenta que eu poderia indicar, mas eu vou selecionar uma aqui. Está entendendo ou não? Está entendendo o que eu estou falando? Então, tem uma que é, para mim, a primeira que tem que usar, que é Nextcloud. Nextcloud é uma suíte em software livre que tem editor de documentos, planilha de cálculos, algo como Kanban, aí também chat, aí também como ligação por vídeo, tudo mais. E o que é bom é que não é muito caro para instalar e também a privacidade. Porque aí você para de usar Google Docs, para de mandar seus dados para o Vale do Silício e manda para onde você mora, para o provedor local, para o Brasil, no caso aqui. Então, essa é uma das ferramentas que eu indico. E a outra, para comunicação também, é que saiam do Telegram, saiam do WhatsApp e vão para o Element, que é outro também software livre, onde lá os seus dados não são capturados. Tá bom? Obrigado. Hola, estoy más a la frente, entonces creo que no van a verme. Hola chica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oi, Lu. Então, vou tentar misturar um pouco o espanhol e o português para todo mundo conseguir entender. Yo actualmente trabajo en una casa de acogida para personas LGBT en situación de calle. Ese es un punto que impone que nosotros tengamos como desarrollo de metodologías diferentes para poder abordar temas, porque ni siempre las personas que van a estar allí tienen como un background político para poder como tener consideraciones acerca de qué su cuerpo tiene como de resistencia. Y en ese sentido, lo que tenemos como prácticas que son desarrolladas en el sentido de mantener estas herramientas, en realidad vinculan muchísimo al uso de artes para desarrollo de conciencia política. Entonces, a partir de eso, como desarrollamos como medios para hacer cartaces y como sarao, que no sé traducir sarao, creo que es la misma cosa, que muestras de artes que ellos y ellas han hecho, pero también de concientización. Invitamos personas y traducimos aquello que las personas van a hablar acerca de algunos temas para que eso tenga un lenguaje facilitado y que las personas comprendan. Y como a partir de esa comprensión, involucramos a esas personas en diálogos en el contexto de participación política. Eso es como un trabajo que estamos intentando hacer de una forma un poquito inicial todavía, pero que va como en un contexto de, vamos a proponer que todas las personas puedan acceder a espacios y no necesariamente que eliminen simplemente porque no son queridas por la sociedad. Solo voy a hacer un comentario porque lo que decía Arnaldo me hizo recordar y se enlaza con la búsqueda de armar un archivo de la memoria trans, que es que hace poco estaba dando una clase y alguien que viene del ámbito artístico me contaba que en Chile un artista hizo un proyecto al revés y creó con inteligencia artificial las fotos que faltan de cómo sería un archivo de memoria trans en Chile. Después te voy a pasar el artista. Y con esto cierro con que a veces también la caja de herramientas está en la conversación uno a uno y de encontrarnos y de nuestras experiencias y compartir y aprender de
lo que estamos haciendo y de las experiencias de los demás, así que gracias. Muchas gracias a todos. Creo que es súper importante todo lo que conversamos. Justo lo que acabas de decir me hace acuerdo a mí que en cambio existe un proyecto que vi que son de personas que no pueden mostrar su rostro, por ejemplo, que lo que hacían era pedirles un audio, hacían el audio con inteligencia artificial y ponían como una entrevista aquí, solo que la silla estaba vacía, pero la dibujaban o la animaban para contar esa historia. Entonces también creo que voy a agregar esa idea al muro que tenemos y también les pido que si es que se les ocurra algo en el transcurso del día o de los días, pueden también alimentarla para luego pasárselas. Por último, para terminar, quiero pasarle la palabra a Diego para que pueda compartirnos las conclusiones de este taller. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Sí, sí te escuchamos. Me chamo Diego Abreu, sou de Marabá, interior do Pará, Brasil. É um prazer compor este painel aqui. Queria começar agradecendo ao Ricardo Tica por viabilizar esta oportunidade, né? E mandar um super abraço caloroso para os meus amigos que estão aí, meus amigos brasileiros. Bom, durante este painel, as intervenções convergiram bastante em torno de uma visão comum de que a governança digital ela não pode ser dissociada de justiça social, de produção de dados, fortalecimento da cidadania. E as falas trouxeram experiências diversas baseadas nas metodologias abertas, na participação comunitária e alguns exemplos de formulação de políticas públicas que enfrentam essa desigualdade estrutural. E a partir dessas contribuições apresentadas, eu vou destacar alguns pontos de convergência, sendo eles o primeiro eixo, que dados eles são apresentados como ferramenta de poder político e de transformação social, e todos os painelistas enfatizaram que os dados não são neutros, né, e que a ausência de informações sobre mulheres, pessoas LGBTQIA+, elas produzem políticas cegas que, consequentemente, elas reproduzem uma exclusão histórico-social. Mas, em contrapartida, quando esses dados são utilizados de uma forma ética e participativa, elas se tornam instrumentos de emancipação. O segundo eixo é a governança tecnológica e a inclusão construída a partir dos territórios, né? As experiências até aqui apresentadas pelos palestrantes reforçou nessa ideia de que a governança digital ela deve ser construída de baixo para cima, né? Ancorada nas realidades latino-americanas e caribenhas e com esse protagonismo de comunidades que são mais afetadas pelas tecnologias discutidas, elas partem dos contextos de uma percepção regional e tem essa vocação de replicabilidade local, né, mostrando que soberania ela vai perpassar pela tecnologia aberta, ela perpassa pela participação popular e ela perpassa também pela construção coletiva do conhecimento. Por fim, o terceiro eixo é a tecnologia como direito, inclusão econômica e acesso à justiça, especialmente da palestrante Luana Maria, né? Aqui foi reiterado diversas vezes que o acesso à tecnologia e essa apropriação crítica são elementos chaves para o exercício de uma cidadania e para a redução das desigualdades econômicas, raciais e de gêneros. E, nesse sentido, a tecnologia ela foi apresentada como um porta de entrada para essas oportunidades sociais e econômicas, como um mecanismo de democratização do acesso à justiça e como uma ferramenta estratégica para garantir direitos básicos e promover, né, a autonomia e essa emancipação econômica. Então, o aprendizado que nós temos deste painel eu menciono aqui, termino, dizendo que a soberania regional, digital, ela é um processo de construção coletiva, como bem disse os palestrantes, é um ativismo comunitário contínuo, e que as experiências apresentadas, né, América Latina e Caribenha, têm capacidade sim, têm propostas tangíveis que podem liderar modelos de governança digital mais justos, mais participativos e, sobretudo, transformadores. Essa é a nossa relatoria e, mais uma vez, muito obrigado. Muchas gracias, Diego. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro panel. Gracias a todas las personas panelistas, a quienes participaron de forma presencial y de forma virtual. Ayud, la IGF, por abrir este espacio de diálogo regional. Recuerden que todo lo compartido será recopilado a través de este muro y será compartido para ustedes, para que puedan inspirarse y que creen otras herramientas y que puedan replicar estas herramientas de forma que tengan un impacto significativo en sus comunidades. Y entonces eso, chiques, muchas gracias por todo.
Chau, gracias.